Bien, quiero compartir la palabra del Señor en Josué, capítulo 7. Esto se va a llamar pecados ocultos. ¿Amén? ¿Cómo? Pecados ocultos. Dice la palabra del Señor en Josué capítulo 7. Mire, antes de leer, permítame orar. Y después de orar voy a tratar de hacer contextualizar, ¿no?, de lo que voy a compartir con usted. ¿Amén? ¿Sí? Ya. Señor, oramos a ti en el nombre de Jesús y rogamos, Señor, que tu palabra sea útil para enseñar, para instruir, para corregir, para reprender, para exhortar, Señor, pero también para animar, para levantar al caído, Señor, para dar esperanza a aquel que está desesperado, Señor. Pon tu gracia sobre nuestras vidas, Espíritu Santo, porque eres tú el dueño y Señor de este lugar. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Prepare usted su corazón, hermano. Ponga mucha atención a la palabra del Señor. No es mucho el tiempo que voy a estar compartiendo. Sin embargo, si usted aprovecha este tiempo, va a ser muy bendecido y bendecida. ¿Cierto? ¿Cómo que se llama la prédica? Pecados ocultos. Muy bien. Gracias. Se me olvida de repente. Bien. Mire lo que dice capítulo 7 del 5 al 9. Dice: y los de Ai, así se llamaba la ciudad. Tenía 3 letritas nomás. Una H incluso que es muda, más encima. Y no tiene tilde la I, entonces debería llamarse Ai. ¿Cómo se llamaba? Ai. Así no. Y los de Ai mataron de ellos a unos 37 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim. Y los derrotaron en la bajada. Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció. ¿Qué pasó con el corazón del pueblo? Y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos, se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Estuvo todo el día postrado frente al arca que, cierto, simbolizaba eso, la presencia del Señor. El arca era un cajoncito de madera cubierto de oro, pero dentro, cierto, tenía 3 elementos que eran las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón. Esos 3 elementos permanecían como testimonio de lo que Dios había hecho en el desierto con el pueblo de Israel. Y allí estaba Josué postrado, afligido, cabizbajo, como decía la pastora Elizabeth. No es que ella esté cabizbaja, sino que ella decía que de repente, ¿cierto?, cuando estamos deprimidos andamos cabizbajo, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que alzar nuestros ojos a los montes. Dice que estuvo allí hasta caer la tarde, dice el verso 6. Él y los ancianos de Israel, o sea, no estaba solo, y echaron polvo sobre su cabeza. En otras versiones dice que ceniza echaban sobre su cabeza. ¿Qué era lo que ellos querían demostrar con eso? ¿Qué actitud era esa de humillación delante del Señor, cierto? Ellos se humillaron delante del Señor mostrando su aflicción, la aflicción de su alma. ¿Hay alguien que ha estado con el alma afligida?
¿Usted sabe reconocer ese sentimiento? Es desagradable. Es desagradable. Dice, y Josué dijo, ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán? Para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan. ¿Cuántos habían muerto? ¿Se acuerdan o no? 36. Bien, el Milan, los números se recuerda al tiro. 36 habían muerto. Bien, hijo. Ojalá, dice, ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. En otras palabras, Señor, ¿sabes qué? Yo no quiero nada. No quiero nada más de ti. Sí, tú nos prometiste cosas, pero no, gracias. Si nos vas a tratar así, entonces mejor nada. ¿Le ha reclamado usted así al Señor o no? Con sus palabras tal vez no, pero a veces con nuestras actitudes le decimos eso al Señor. Resulta, hermanos, que cuenta la historia que cuando Moisés murió, Josué, hijo de Nun, el Señor lo llama y le dice, Josué, Moisés ha muerto. Josué sabía que Moisés había muerto. Pero el Señor le dice, ¿sabes, Josué? Moisés ha muerto. Entonces levántate. Levántate porque yo voy a hacer maravillas. Yo voy a usar tu vida para meter a este pueblo en la tierra. Y nadie, nada ni nadie te podrá hacer frente. Solamente esfuérzate y sé valiente. ¿Se acuerda de esa palabra? Josué, esfuérzate y sé valiente. Porque tú, verso 6 del capítulo 1, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Amén. Solamente, verso 7, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar. Y aquí está la condición. ¿Sí? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Sí? ¿Dios lo quería prosperar? Siempre y cuando él se sujetara a la ley que el Señor le había entregado a Moisés. ¿Sí? Ese era el trato. Ese era el trato. Bueno, entonces Moisés, muy animado, aceptó el reto y fue el mismo Josué, ¿cierto?, que les dice, mire los versículos anteriores, en el capítulo 7, verso 1. Dice, bueno, después de eso, después que cruzaron el Jordán, ¿sabe lo que ocurrió? Que se encontraron con una gran ciudad llamada Jericó. ¿Cómo se llamaba la ciudad? Jericó. ¿Sí? Y esta era una ciudad amurallada y era muy difícil de tomarla porque ellos se valían de esa gruesa y alta muralla para que ningún pueblo los pudiera atacar. Sin embargo, el Señor les dio una estrategia para hacerlo. ¿Cuántos saben que Dios nos entrega estrategias? Sí, el Señor les entregó la estrategia para derribar esos muros. Era una estrategia, si lo vemos en forma natural, súper absurda.
Porque esa estrategia era dar, ¿cierto?, una vuelta diaria por 7 días. O sea, iban a dar 7 vueltas, pero el último día, 7 vueltas en un solo día. Entonces, la idea era marear a todos los de Jericó. No, no era eso. Sino que el 7º día, después de que cumplieran, ellos iban a gritar. Porque con el grito los muros tienen que caer, por mano. Amén, dice usted. Ellos gritaron. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú le crees a lo absurdo de Dios, es porque realmente tú crees en Dios. ¿Se ha dado cuenta que muchas veces nosotros queremos creerle al Señor siempre y cuando eso que Dios nos dice no sea tan absurdo? ¿Sí o no? Porque si es algo que lo puedo lograr, entonces puedo creer. Pero de repente el Señor te coloca desafíos imposibles. Imposibles. Lo que el Señor estaba demandando de ellos no era una fe natural. La fe natural es saber que dentro de esta botella hay agua heladita, rica, ¿cierto? Y yo la puedo beber y puede calmar mi sed. Eso es una fe natural. Todo el mundo tiene esa fe natural. Pero lo que Dios demanda es una fe sobrenatural. Sobrenatural. Es más, el Señor le había enseñado por el desierto, había educado a este pueblo a tener una fe sobrenatural. Y más que eso, el Señor les había demostrado de que Él era un Dios que se movía en lo sobrenatural. ¿Sabía usted que si usted lee el libro de Josué, se va a dar cuenta de que ellos cruzaron el Jordán, el río Jordán, y lo cruzaron en seco? O sea, el Señor detuvo las aguas para que ellos cruzaran en seco. Eso no es natural. Eso no es normal. El Señor se los había demostrado. Cuando el Señor te demuestra algo, no es para que te quedes pegado en eso, sino para enseñarte de que Dios sí puede hacer más cosas contigo, sobrenaturales. Amén. Bien. Cuento, para hacer la historia más corta, dice la Escritura que los muros de Jericó se desplomaron, cayeron, como si hubiera venido un cataclismo, ¿cierto? Un terremoto sobre los grados 10 que estremeció esas murallas, y esas murallas cayeron, y los habitantes de Jericó se llenaron de terror, de pavor. El Señor les dio la instrucción, dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Prevaricación es ir en contra de un dictamen del Señor específico, y ellos van directamente en contra de ese dictamen. Es rebeldía desatada. Y anatema significa maldito o maldición. Dice: porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. ¿Qué pasó? Que el Señor les había dicho, les había insistido que ellos no tomaran nada del oro, de nada, no tomaran nada de ellos.
y que destruyeran todo. Solo se salvó una mujer llamada Rahab, que había protegido a los espías de Jerusalén. Ella los había protegido, incluso ella había hasta mentido para protegerlos. Mintió a su gente para proteger a esos espías. Entonces el Señor les dijo: a ella no la maten, rescátenla. Y la rescataron. Después Josué envió hombres desde Jericó ahí, y estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ahí. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo. Este era otro pueblito. Era el pueblo siguiente. Era pequeñito, no era esta gran fortaleza. Entonces ellos dijeron: si el Señor estuvo con nosotros en esta tremenda fortaleza donde ellos tenían un ejército para defenderse, y sin embargo nosotros pudimos derrotarlos, ¿qué nos va a hacer este pueblito? ¿Sí? Entonces ellos se sintieron superiores a ese pueblito. ¿Llamado cómo? Ahí. Dice: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán ahí. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de ahí. Y los de ahí mataron de ellos a unos, ¿miren cuánto? 36, sí. Hombres. Y los siguieron desde la puerta de Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció. No entendían nada. Es que nadie sabía lo que Acán, ¿cierto?, de la tribu de Judá había hecho. ¿Y qué había hecho? Había tirado las manos y había ocultado eso, ¿cierto?, y lo había enterrado en su tienda. Lo primero que tenemos que hacer para entender esta historia, o para que esta historia pueda bendecir nuestra vida, es nosotros detectar cuál es nuestro enemigo. ¿Sí? ¿Dónde está el enemigo? ¿Dónde está aquel que nos quiere destruir? Pues bien, Efesios capítulo 6, verso 12. Dice: porque no tenemos hoy día, ¿cierto?, lucha contra carne y sangre. En otras palabras, no tenemos nuestra lucha contra personas de carne y hueso. Amén. Si usted está pensando que su enemigo tiene cara de esposo, está equivocada. Y si usted piensa que su enemiga tiene cara de esposa, usted está equivocado. Si tiene cara de suegra, está equivocado también. ¿Sí? Si usted piensa que su enemigo tiene cara de jefe, también está equivocado. Esta palabra de Efesios es tan aclaratoria. Qué bueno que el Señor haya inspirado a Pablo para escribirlo, porque si no hubiéramos tenido esta explicación que hace el apóstol Pablo, nosotros andaríamos perdidos, pensando que todavía estamos en el Antiguo Testamento,
donde teníamos que matar gente para agradar a Dios. Ahora no es así. Ahora no es así, hermanos. Dios no se agrada cuando un pueblo mata a otro. No. Por muy pueblo de Israel que sea, Dios no está de acuerdo con que haya matanza. Amén. No está de acuerdo con que haya matanza. Ahí está. Estamos grabando, ¿no? Estamos grabando. No está de acuerdo con que haya matanza. El Señor no está de acuerdo. Amén. O sea, el que mata se va en contra de Dios, porque está matando a su creación. Amén. Bien. No, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cuántas nombramos? 4. Ahí mejor. 4. Son 4 niveles de organización en las huestes espirituales de maldad que está en contra tuya. Todas estas huestes espirituales de maldad se han confabulado para destruir tu vida. Satanás no quiere jugar contigo, no quiere entretenerte, no quiere pasarlo bien contigo, te quiere destruir. Te quiere destruir. Entonces, nosotros tenemos que saber distinguir a nuestro enemigo. ¿Sí? ¿Pudimos identificar a nuestro enemigo? Amén. Nuestro enemigo puede que esté fuera de nosotros, que puede ser el diablo, que puede ser todo un sistema que se confabula en contra tuya y en contra de tu servicio al Señor. Todo este sistema mundano va a ir en contra de que tú le sirvas al Señor y te va a poner una y otra traba, ¿cierto? Para que tú no obedezcas al Señor, para que tú no le creas al Señor. A tus hijos le va a querer sacar a Dios de los colegios, va a querer sacar a Dios de la enseñanza, va a querer sacar el enemigo todo lo que sea de Dios para que el mensaje del Señor no llegue a tu vida, no llegue a tu familia, no llegue a tus hijos. ¿Verdad que sí? Entonces ya identificamos a 2 grandes y peligrosos enemigos: Satanás, el diablo y el mundo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ya. Pero también tenemos un tercer enemigo, ¿cierto? Que somos nosotros mismos, que es nuestra propia naturaleza pecadora. ¿Sí o no? Así es que usted y yo tenemos que luchar cuerpo a cuerpo contra ese tercer enemigo peligroso. ¿Tenemos a nuestros enemigos identificados? ¿Se da cuenta que ninguno es mi prójimo? Ninguno de mis enemigos tiene que ver con mi prójimo. No es tu mamá, no es tu papá, no es tu compañero. No, ellos no son tus enemigos. Tu enemigo son estos 3 entes muy peligrosos. Lo segundo que tenemos que entender es que las promesas de Dios son condicionales. Y esto es lo que aturdió a Josué y a todos los ancianos de Israel. Los aturdió y los tenía de cabeza frente a esa arca del Señor, preguntándole al Señor y preguntándose: ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Señor? ¿Qué pasó? ¿Por qué murieron esos 36 hombres? No debieron haber muerto si pocos días antes habíamos destruido Jericó y no cayó ninguno de los nuestros. ¿Por qué en esta pequeña ciudad tú nos... No es chistoso, Señor, no es chistoso. No es una broma simpática la que nos hiciste. ¿Qué nos quieres enseñar, Señor? Yo creo que todas esas preguntas nos hacemos cuando las cosas no nos salen como nosotros creemos que el Señor nos prometió. Pero Señor, tú dijiste que me ibas a bendecir. Tú dijiste, Señor, que me ibas a abrir una puerta. Señor, tú dijiste esto, que me ibas a levantar.
Hay cosas que a simple vista no se ven. Hay cosas que a simple vista no se ven. ¿Y sabe cuáles son? Los pecados ocultos. Los pecados ocultos. ¿Y sabe cuando usted trata de ocultar una mentira? ¿Sabe lo más peligroso que hay en ocultar una mentira? Que tú mismo terminas creyendo que esa mentira es verdad. Y te haces la idea de que nada pasa, de que todo está bien. Nos empeñamos en que todo el mundo piense que aquí no pasa nada. Hasta nosotros creemos que no pasa nada. Acán, que no se le olvide ese nombre, Acán tal vez fue a la batalla. O tal vez dejó que sus hermanos fueran a la batalla. Porque fueron solo 3,000. Todo el resto se quedó en el campamento. Y Acán es muy probable que se haya quedado en el campamento cuidando lo que tanto le había costado. A lo mejor casi lo pillan, pero logró zafar. No lo pillaron. No lo pillaron. Entonces para él eso fue una victoria. Que nadie se haya dado cuenta es una gran victoria. ¡Wow! ¡Qué hábil! ¡Qué sagaz! ¡Qué capo! ¡Qué genio! Soy un genio. Vengan esos 5. Eso a lo mejor alimentaba su ego para decir: zafé, nadie se dio cuenta, Josué menos se va a dar cuenta. Y estaban haciendo los preparativos para que fueran esos 3,000 hombres a pelear contra esta pequeña ciudad. Nada va a pasar si son más pequeños. Y él se alimentaba su ego diciendo: aquí no va a pasar nada. No pusieron un pie en la ciudad de ahí y tuvieron que salir cascando. Le dieron una pateadura, hermano. Tuvieron que arrancar, tuvieron que huir. Murieron 36. Solo 36. Porque los pudieron haber matado a todos. ¿Sabe cómo son los pecados ocultos? El pecado oculto es como hospedar a un asesino o a un violador en nuestra casa. ¿Estaría usted tranquilo? ¿Dormiría tranquilo sabiendo usted que en su casa usted está hospedando a alguien que le dijo: no, es que me vengo escapando de la cárcel? Me escapé recién, deme asilo, por favor, no sea malo. ¿Qué haría usted? ¿Le abriría la puerta de su casa? Pero ¿cómo si usted es cristiano? Usted es un hijo de Dios, ¿no haría esa bondad para este hombre? ¿Ah? Pero si los cristianos perdonamos, ¿sí o no? Mientras el daño le pasa a otra persona, nosotros somos muy cristianos. Pero cuando nos toca a nosotros tenemos que pensarlo. ¿Sí? Cuando nos toca a nosotros, porque el Señor a ti te pone como garante de tu familia. Tú eres el protector de tu familia. A ti el Señor te puso responsable de tu familia. Por lo tanto, tú tienes que defender tu familia. A los pastores el Señor los puso en la iglesia para proteger la iglesia, para enseñar a la iglesia. Somos responsables los pastores de la iglesia, de la enseñanza que se les dé a la iglesia, de lo que ocurre en esta iglesia. ¿Sí o no? Entonces, lo que yo digo, cuando se meten con mis hijos, yo los defiendo. Y los defiendo como león. En serio.
Tienes que defenderlo porque, ¿sabe? En algún tiempo atrás compartí un mensaje de que el Señor Jesús tiene dos características y es presentado en la Biblia como un cordero, ¿cierto? Porque como cordero fue llevado al matadero, ¿sí? Él es el cordero de Dios. Juan lo reconoce, he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ¿sabe cómo también es mencionado en la Biblia? Como el león de la tribu de Judá. Aleluya. Y sabe, en su vida, en su ministerio de 3 años, Él se mostró como cordero, ¿sí? Subió a la cruz como un cordero. Dice que no abrió su boca, enmudeció. Como cordero fue llevado al matadero, ¿sí? Pero ¿cómo reaccionó frente a los fariseos? ¿Como cordero? Como león. Sepulcros blanqueados. Cuando entra en el templo el Señor y derriba las mesas, y dice otro evangelio que tomó un látigo y empezó a dar de latigazos, a dar vuelta a las mesas de los cambistas, y les decía: generación de víboras, han convertido grupo de ladrones, le dice, cueva de ladrones, han convertido mi casa en cueva de ladrones. León. ¿Y sabe cuál es nuestro problema? Que a veces nosotros actuamos como leones frente a los débiles, frente a los que no pueden reaccionar contra nosotros. Padres leones contra su esposa, padres leones contra sus hijos. Leones. Oh, bravo. Oh, qué valiente. Golpeando a su esposa, golpeando a sus hijos. ¡Qué valiente! De aplaudirte. Mujeres se sienten leonas contra sus hijos, leonas contra su esposo. ¡Oh, qué valientes! Y frente a la injusticia, callamos. Y cuando tenemos que enfrentarnos realmente a aquellos que quieren meterles ideas a nuestros hijos en su mente, no, ahí somos corderos. Es al revés, hermanos. Es al revés. Defiende a tus hijos, defiende a tu familia, defiende a tus hermanos como un león. No significa que vayas a faltar al respeto, ni decir groserías, ni irte a los puños, pero con argumentos defiende lo que es justo defender. Defienda lo que es justo defender. Usted no puede permitir la injusticia, no pueden dejar que a su hijo le hagan bullying, no puede dejar que a sus hijos los maltraten psicológicamente, los maltraten sexualmente. No puede, no puede. Usted tiene que pararse allí. Usted es un hijo y una hija de Dios. Usted tiene que defenderlo. ¿Usted es cristiano? Sí, por lo tanto, porque es cristiano, no puede quedarse callado. Porque es un hijo de Dios, no puede quedarse callado. Los pecados ocultos son como hospedar a un asesino o a un violador. Están dentro. El pecado no está fuera de tu corazón, está dentro de tu corazón. El pecado, escuche bien, el pecado solo satisface a nuestra carne. Nunca, nunca, nunca va a satisfacer o va a agradar a Dios. Nunca el pecado va a agradar a Dios. No, Dios nunca va a permitir un pecado en tu corazón. Te lo va a denunciar, te va a molestar. Pero el pecado nunca va a ser bienvenido en el cielo. Nunca va a ser bienvenido. Lo otro que podemos decir del pecado es que el pecado se planifica con premeditación. Escuche bien, el pecado no es un accidente. ¿Me oyó? El pecado no es un accidente, no es. Está muy mal dicho ese dicho que dice
caí en pecado. Nadie cae en pecado. Nadie cae en adulterio. Nadie cae en fornicación. Nadie cae en robar. Nadie cae en mentir. Nadie cae. Para poder mentir, usted tiene que pensar la mentira. Para poder robar, usted tiene que planificar el robo. La mano no se va sola a agarrar y sustraer, ¿cierto? No, usted lo pensó, usted lo maquinó, usted sacó algo que no le pertenecía. Usted guardó, usted ocultó aquello que se llevó para su casa. Nadie comete fornicación sin antes haberlo planificado, haber mentido, haber dicho voy aquí pero voy acá. No. Nadie adultera sin haber una planificación previa. Eso es pecado. Eso es pecado. ¿Me está oyendo? Amén. Miren lo que dice Santiago, capítulo 1, 14 y 15. No, si me quedan casi 3 minutos, hermanos, todavía. No se incomode. ¿Están cómodos? Bien. ¿Le gusta la palabra del Señor? Gloria a Dios. ¿Qué dice Santiago? Santiago. Cuando uno va al terminal. Santiago, capítulo 1, verso 14 y 15. Dice, verso 13, para que entendamos el contexto. Cuando alguno es tentado, escuche bien, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Escuchó diablo? ¿Escuchó mundo? ¿Qué escuchó? De su propia concupiscencia. Concupiscencia, deseos desordenados de la carne. ¿Sí? Cuando está todo desordenado. Sí, eso es. Es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, ese deseo que está no ordenado, después que ha concebido, o sea, ese deseo te seduce y te dice peca. Nadie se va a dar cuenta, te vende una historia de que aquí no va a pasar nada. Lo mismo que Acán. Aquí no va a pasar nada. Mira cómo vas a dejar ese lienzo maravilloso, esos lingotes de oro. Nadie se va a dar cuenta, pero mira el provecho. Dice el Apocalipsis que Satanás usa contrataciones, hace pactos. Haz esto y yo te doy esto otro. Hace contratos. Debemos tener cuidado con los contratos. No siempre te convienen. No siempre te convienen. Tienes que identificar a tu enemigo cuando te ofrece pactos, cuando te ofrece tratos que desagradan a Dios. Pero si todo el mundo lo hace, hoy día usted sabe que está muy en boga o todo el mundo ha comentado el tema de las licencias médicas. Dígame usted si no es fome. Usted necesita una licencia, va donde un médico y por casualidad se encuentra con un médico íntegro. ¡Qué lata! Usted necesita esa licencia, pero para su mala suerte ese médico es íntegro. ¿Y qué le dice el médico? En realidad tú no tienes algo que amerite una licencia médica. Lo siento, no te puedo dar licencia. ¿Qué diría? Sale regañando. Más encima compré el bono. Pero hoy día todos tenemos una piedra en la mano para lanzársela a alguien que viajó del país con una licencia médica. Yo no estoy justificando a nadie.
Pero el que no haya cometido un pecado, bueno, láncele la piedra. No es pecado, no es corrupción. Que el Señor nos perdone, hermanos. Que el Señor nos perdone si hemos fallado, si hemos pecado. Porque la solución no está en juzgar al que lo está haciendo hoy día. La solución es examinarnos si yo lo he hecho también. Y estemos prontos para pedir perdón al Señor. ¿Se podrá pecar sin querer pecar? Veamos lo que dice la Biblia, primera de Juan, capítulo 1, verso 8. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero, ¿cómo? ¿Me hablaron, no? ¿No? Perdón. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Sabe? De repente usted ofende y no quiere ofender, pero ofende. Y esta palabra dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Juan Wesley hablaba de los pecados de omisión. De repente no hacemos cosas sin darnos cuenta. No hacemos cosas que debemos hacer y no las hacemos. Y lo hacemos sin darnos cuenta. Son pecados de omisión, pero son pecados igual. Y tal vez son pecados sin querer. Sin querer nos distrajimos y no hicimos lo que teníamos que hacer. Pero el Señor aquí a través de Juan nos dice, tranquilos. Si alguno reconoce que no ha hecho algo o hizo algo sin querer, dice que abogado tenemos para con el Padre en Cristo Jesús. Pero distinto es que cuando nosotros planificamos un pecado, ahí la cosa cambia, hermano. Mire lo que dice la misma carta, primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Si nosotros regaloneamos el pecado, ¿sabe lo que es regalonear? Y es aguacharlo, ¿cierto? No, si no hace tanto daño, dejémoslo, ¿para qué nos ponemos tan graves? Dejémoslo ahí nomás y al final nadie se dio cuenta. Pecados regalones, le decía alguien por ahí. Cuando hay pecados regalones, ¿sabe lo que ocurre con esos pecados regalones? Se genera un cáncer dentro de tu alma. Está oculto, nadie se da cuenta. Y te conformas y nos conformamos con decir, pero ¿y quién no peca? Todos pecamos, pastor, ya usted peca. Cometemos el error de abrigar un pecado en nuestro corazón, de contaminar ese corazón, y ese pecado no se va a quedar tranquilo, va a llamar a otro pecado y te va a seducir y va a dar a luz, te va a desordenar tus impulsos, tus deseos. Por eso son tus deseos que tú tienes que llevarlos a las plantas de Cristo Jesús. Cuando tú llevas tus deseos a las plantas de Jesús, el Señor Jesús, el Espíritu Santo, cambia tus deseos, cambia tu mente. La palabra del Señor
tiene la función maravillosa de cambiar tus pensamientos, cambiarlos, para que esos impulsos naturales, carnales, duerman y dé toda la impresión de que ya murieron. Sabes tú que no estás muerto, pero puedes hacerlos dormir profundamente para que no actúen en tu vida y solamente actúen deseos de estar con Dios, deseos de hacer el bien, deseos de amar a tu prójimo, deseos de ser un buen padre, de ser una buena madre, de ser un buen hijo, de bendecir a otras personas. Dios puede cambiar y tú puedes aprender a disfrutar de esos deseos, porque a Dios hay que disfrutarlo. Amar a Dios es disfrutar a Dios. Amar a Dios es disfrutar a Dios. Yo le pido que se ponga de pie, por favor. Los pecados ocultos son aliados del diablo. Si hay pecados ocultos en una persona, el diablo lo toma como un aliado, y ese aliado le puede abrir una puerta al diablo. ¿Me sigue, no? ¿Se da cuenta de lo peligroso que es? El aliado del diablo le puede abrir la puerta de tu vida sin que tú lo quieras hacer. Si lo único que nosotros queremos hacer es disfrutar un poquito de ese pecado, que nadie se va a dar cuenta. Nadie se va a dar cuenta. Entonces yo recibo las bendiciones de Dios, pero también disfruto ese pecadito regalón. Pero ese pecadito regalón le puede abrir la puerta para que entre el diablo y te destruya. Destruya tu casa, destruya tu familia, te vuelvas una persona horrible, horrible. Porque eso es lo que el diablo hace, lo que el pecado hace en las personas, los convierte en seres horribles. Tú no te das cuenta, pero de afuera te ves horrible. Para tu familia eres alguien horrible. Para tu familia eres alguien indeseable. Y lo peor de todo esto es que nosotros podemos disfrazar y mostrar una apariencia de piedad, y para todo el mundo ser las blancas palomas del cristiano ejemplar, pero por dentro estamos podridos. Y cuando estamos podridos, ¿sabe lo que pasa? Eso no se puede ocultar. Incline su rostro. ¿Estás de acuerdo conmigo con que es el momento de humillarnos delante del Señor? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no te humillas delante del Señor? Y le pedimos perdón al Señor. Y le decimos al Señor: Señor, he pecado. Señor, he fallado. No soy digno, Señor. No soy digno. Señor, me arrepiento. Me arrepiento. No quiero más volver a hacerlo. No quiero volver a pecar contra ti, Señor, ni contra mi cuerpo, ni contra mi familia. No quiero pecar, no quiero fallar. Levante su voz, iglesia. Levante su voz. No los escucho. Sí, Dios te está escuchando. Dios te está oyendo. Dios lo está haciendo.
No creas que porque puedes ocupar los dones que Dios te ha dado, eso te está validando. No, eso no te valida. Eso no te valida. Dios puede hacer hablar hasta las piedras. Dios ocupa hasta el diablo para cumplir sus propósitos. ¿Cómo no te va a ocupar a ti también? Dios te puede ocupar, pero eso no significa que Dios te apruebe. ¿Que Dios te ha prosperado? Sí. Tú puedes ser prosperado en todo, pero eso no te valida. Eso no te valida que Dios te haya respondido una petición. Eso no te valida. No significa que Dios permita pecado en tu corazón, que Dios permita esas faltas. Me humillo delante de ti, Señor. Nos humillamos, nos humillamos, nos humillamos. Nos humillamos, Señor, porque somos tu casa, somos tu habitación. Somos tu casa, somos tu habitación. Tú vives, Señor, tú nos escogiste. Espíritu Santo, tú nos escogiste para morar en nosotros, en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestro corazón. Somos templo del Espíritu Santo, hermano, hermana. Eres templo del Espíritu Santo. Eres templo del Espíritu Santo. Eres templo del Espíritu Santo. Muere al pecado. Muere al pecado. Muere al pecado. Muere a ese pecado. Muere a ese pecado que te angustia, que te persigue, que no te deja en paz, que te amenaza. El diablo te amenaza con ese pecado. Entonces, deja en ridículo al diablo y confiesa al Señor tu pecado. Deja en ridículo a los demonios y confiesa tu pecado delante del Señor. Déjalo en ridículo, porque Cristo Jesús pagó por ti, por ese pecado. Deja al diablo en ridículo. No dejes que te amenace, porque el diablo lo único que quiere hacer es acusarte, acusarte, acusarte. Dice la Escritura que está día y noche queriendo acusarte. Mira lo que hizo. Mira, Señor, lo que hizo. ¿Le vas a perdonar esto también? Déjalo en ridículo. Cuando tú le confiesas al Señor o le confiesas a alguien tu lucha, tu pecado, tu debilidad, cuando lo compartes con alguien, ¿sabe lo que estás haciendo? Estás trayendo luz a tu alma. Estás iluminando tu corazón. Estás iluminando tu vida. Y sabes, cuando hay luz en tu vida, el diablo no puede actuar, porque él trabaja solo en la oscuridad. Solo en la oscuridad, solo donde hay algo oculto, allí trabaja Satanás. Donde encuentra algo oculto en tu vida, allí trabaja Satanás. Deja que la luz de la palabra del Señor, deja que el Espíritu Santo ahora entre en tu vida, que ilumine todo, todo, todo. Abre las puertas, abre las ventanas de tu alma, ábrelas, ábrelas, que se ventile, que entre la luz de Cristo, que entre el poder de su palabra, que entre el Espíritu Santo a tu vida, a tu corazón. Aleluya. Y vas a tener de aquí en adelante un banquete continuo con tu amado, con tu Rey, con tu Señor. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios hoy día? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos van a
salir de aquí libres por la palabra de Dios, libres, 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 libres en el nombre de Jesús. Aleluya. Si hay quienes necesitan que alguien ore por ellos, venga a este lugar, venga a este lugar, vamos a orar al Señor. Venga a este lugar, vamos a orar al Señor. No quiero dejar pasar este momento. Yo quiero orar por ti. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Te digo algo, es preferible ser avergonzado aquí y no cuando venga el Señor por ti. Es preferible ser avergonzado aquí, pasar la vergüenza de decir he pecado, he fallado, y no después cuando sea demasiado tarde, demasiado tarde, demasiado tarde. Demasiado tarde, no. Aún es tiempo. Aún es tiempo. Aún es tiempo. Es el tiempo de la reconciliación. Él te perdona. Él te ama. 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 Gracias. Salvo estoy en tu amor, solo tu amor me satisface, y yo correré, correré hacia tus brazos. A salvo estoy en tu amor, solo tu amor me satisface, y yo correré y correré, correré hacia tus brazos. A salvo estoy en tu amor, solo tu amor me satisface, y yo correré, correré hacia tus brazos. A salvo estoy en tu amor, solo tu amor me satisface. Estoy asombrado por tu gran amor, quiero ver tu gloria derramada hoy. Espero adorando, espero, Señor, que hoy tu presencia me invada, Señor. Estoy asombrado por tu gran amor, quiero ver tu gloria derramada hoy. Espero adorar.